Hola y bienvenidos a una nueva exploración a fondo desde Nivel Epsilon. Hoy nos metemos en un tema, un tema crucial para cualquiera en el mundo del desarrollo y las operaciones de software. La pregunta que flota en el aire es, ¿están DevOps y DevSecOps simplemente coexistiendo ahí? ¿O estamos viendo una evolución donde uno está, digamos, redefiniendo al otro? Vamos a intentar desgranar qué separa realmente a estas dos filosofías. Es una pregunta muy pertinente, ¿sí? Porque aunque las dos buscan mejorar cómo creamos y entregamos software, sus prioridades y sus enfoques marcan diferencias que son fundamentales, en el día a día y, claro, en los resultados. Ujú. Hoy intentaremos ir un poco más allá de las definiciones típicas y entender el impacto real, ¿no?, de esas diferencias. Genial. Y como siempre hacemos, para quien quiera profundizar todavía más, recordamos que esta charla se inspira en un artículo bastante detallado que tenemos disponible en nuestro blog, en nivelepsilon.com. Ahí van a encontrar un análisis más extenso de todo lo que vamos a comentar aquí. Efectivamente, ese artículo es un punto de partida excelente y da más detalles técnicos que pueden complementar bien lo que hablemos hoy. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por el principio, si te parece. DevOps fue una auténtica sacudida, ¿no? Consiguió derribar esos muros enormes que tradicionalmente separaban a los equipos de desarrollo, los dev, y los de operaciones, ops. Parecía la gran solución para la agilidad. En paralelo, ¿qué ha pasado? Pues que el panorama de las ciberamenazas se ha vuelto exponencialmente más complejo y más peligroso, claro. Sí, eso es innegable. Y justo ahí es donde surge la necesidad de DevSecOps, de integrar la SEC, la seguridad, no como un añadido al final, sino como parte integral del proceso desde el minuto uno. Entonces, no es que DevSecOps venga a sustituir o eliminar a DevOps, sino que responde a una realidad que quizás DevOps, en su idea original, pues no priorizaba tantísimo, la seguridad metida en todo. Exacto. Coexisten. Y de hecho, DevSecOps se construye sobre los cimientos que puso DevOps. Sigue valorando la agilidad, la colaboración, por supuesto, pero introduce la seguridad en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software, el SDLC que llamamos Software Development Lifecycle, y lo hace como un elemento, no negociable. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. La primera gran diferencia que se suele mencionar es el enfoque. Velocidad frente a seguridad. Aunque a lo mejor eso es simplificarlo demasiado. Es una forma rápida de verlo, sí, pero quizás un poco simplista. A ver, DevOps se centra muchísimo en acelerar la entrega de software, en reducir el famoso time to market, o sea, el tiempo que pasa desde que tienes una idea hasta que el usuario final la tiene disponible. Ujú. Busca optimizar todo el flujo, la colaboración entre Dev y Ops. Es la filosofía esa del falla rápido, falla a menudo. El fail fast, fail often. Llevada a la práctica, ¿no? Lanzar rápido, recibir feedback, corregir y volver a lanzar. Pura agilidad. Justamente. El objetivo es la eficiencia y la velocidad en esa entrega continua. DevSecOps hereda esa necesidad de agilidad, por supuesto, pero la recontextualiza un poco. Viene a decir, sí, velocidad, pero ojo, no a cualquier precio. Claro. La seguridad se convierte en un pilar fundamental desde el inicio. No se trata de elegir entre velocidad o seguridad, sino de encontrar la forma de tener velocidad con seguridad integrada. Y ahí entra en juego ese concepto de seguridad como código, el security as code, ¿verdad? La idea de tratar las políticas, los controles de seguridad como si fueran parte del código, automatizándolos, integrándolos en las herramientas. Precisamente. Es un cambio de mentalidad bastante profundo. La seguridad no es una capa de pintura que le das al final, ¿sabes? Sino que se hornea en el producto desde la primera línea de código. Se integra en las herramientas de automatización, en los procesos y, muy importante, en la cultura del equipo. Y ese cambio de mentalidad nos lleva directos, creo yo, a la segunda diferencia clave, el enfoque hacia la seguridad en sí. Si DevOps a veces podía ser más reactivo, DevSecOps busca la proactividad por diseño. Totalmente. En un flujo DevOps más tradicional, pues no es raro que las pruebas de seguridad más exhaustivas se hagan como una fase separada, a menudo al final del ciclo de desarrollo o incluso después del despliegue. Funcionan como controles de calidad, sí, pero a veces llegan tarde. Lo cual suena poco eficiente. Si descubres una vulnerabilidad crítica justo antes de lanzar, o peor, cuando ya está en producción, el esfuerzo y el coste para arreglarlo se tienen que disparar, ¿no?
Exacto. Es un enfoque que es reactivo por naturaleza. Tienes que parar, corregir, volver a probar. Un lío. DevSecOps promueve justo lo contrario con el principio de desplazar a la izquierda, el famoso Shift Left. La idea es simple pero potente. Llevar las consideraciones y las pruebas de seguridad lo más al principio posible del ciclo de vida. ¿Y qué implica eso en la práctica? ¿Cómo se traduce? Pues implica integrar herramientas de análisis de seguridad directamente en el entorno del desarrollador y en los pipelines de integración continua. Significa pensar en la seguridad desde la fase de diseño. El valor aquí es enorme. Identificar y corregir una vulnerabilidad en la fase de codificación es, órdenes de magnitud más barato y menos arriesgado que hacerlo en producción. Es pasar de apagar fuegos a prevenir incendios, básicamente. Entendido. Queda claro. Hemos visto el foco velocidad con seguridad y el abordaje de seguridad proactivo versus reactivo. El artículo mencionaba también una tercera diferencia importante en la colaboración. DevOps unió a Dev y Ops en un dúo dinámico. DevSecOps forma una especie de tríada. Esa es una buena forma de visualizarlo, sí. DevOps rompió el silo entre desarrollo y operaciones, creando una responsabilidad compartida sobre el producto final, y eso fue un avance enorme. Sí, lo fue. Pero integrar a seguridad, aunque suene muy lógico, a veces podría percibirse como añadir otro posible punto de fricción o un cuello de botella si no se gestiona bien. ¿No existe ese riesgo? Es un riesgo real, sí. Si se intenta implementar DevSecOps simplemente añadiendo herramientas o procesos sin tocar la cultura. La clave de DevSecOps no es solo añadir sec al nombre, ¿sabes? Sino fomentar una cultura donde la seguridad es responsabilidad de todos. Ah, vale. Desarrolladores, operaciones y especialistas en seguridad trabajando juntos desde el principio. El equipo de seguridad deja de ser el guardián final que da el visto bueno o lo tumba todo, para convertirse más en un facilitador, un experto que ayuda al equipo a construir de forma segura. Entonces, el verdadero cambio es cultural. La seguridad no es cosa de los de seguridad, sino que es parte del trabajo de cada miembro del equipo. Efectivamente. Y cuando eso ocurre de verdad, la seguridad deja de ser un freno y se convierte en un habilitador de la confianza y de la calidad del software. Es un cambio profundo en la dinámica del equipo, de verdad. Muy claro. Avancemos entonces a la cuarta diferencia, la automatización. Ambas metodologías la abrazan fuerte, pero ¿con qué fin principal cada una? Ambas son impensables sin una automatización extensiva, eso está claro. En DevOps, la automatización se centra sobre todo en la eficiencia del pipeline de entrega. Hablamos de integración continua y entrega continua, lo que conocemos como CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Sí. Para construir, probar y desplegar código rápidamente, la gestión de la configuración y la infraestructura como código, o IAC, Infrastructure as Code, que permite definir y gestionar toda la infraestructura, servidores, redes, bases de datos, mediante código, como si fuera software. O sea, tratar la infraestructura como software. Todo muy orientado a la velocidad y a que la entrega sea repetible, ¿no? Entonces, la automatización en DevSecOps no solo busca ir más rápido, sino ir más rápido de forma segura. ¿Es así? Exactamente. DevSecOps coge toda esa potente automatización de DevOps y la amplía, la extiende, para incorporar la seguridad en cada paso. Se integran herramientas automáticas de, por ejemplo, pruebas de seguridad estáticas de aplicaciones, la SAST, Static Application Security Testing, y analizan el código fuente en busca de fallos sin ejecutarlo. Pruebas dinámicas, las DAST, Dynamic Application Security Testing, que prueban la aplicación mientras se ejecuta. Análisis de composición de software, SCA, para buscar vulnerabilidades en librerías de terceros que usamos. Escáneres de infraestructura. Y la clave aquí es que estas herramientas no son un paso manual que haces al final, sino que se insertan directamente en el pipeline de CI/CD. Cada vez que un desarrollador sube código, por ejemplo, pues se disparan automáticamente análisis de seguridad. Justo ahí está el quid de la cuestión. La automatización hace que las comprobaciones de seguridad sean continuas, transparentes y, parte natural del flujo de trabajo. No una carga adicional que alguien tiene que hacer. Permite detectar problemas de forma temprana y constante. Hablemos ahora de la quinta diferencia, los principios de diseño. DevOps ya popularizó arquitecturas como los microservicios, el uso de contenedores, IaaC. ¿Qué capa extraña de DevSecOps al diseño? A ver,
DevOps impulsó arquitecturas y prácticas que favorecen mucho la agilidad y la escalabilidad. Microservicios para descomponer esas aplicaciones monolíticas enormes, contenedores con Docker, Kubernetes, etc., para empaquetar y desplegar de forma consistente, y IA, con herramientas como Terraform, Ansible, Pulumi, para gestionar infraestructuras dinámicas. El objetivo son sistemas fáciles de modificar y escalar. Sistemas muy fluidos, ¿sí? Muy adaptables al cambio. ¿Y DevSecOps qué aporta ahí? Pues DevSecOps construye sobre todo eso, pero introduce un principio fundamental: seguro por diseño o secure by design. Y esto va más allá de encontrar vulnerabilidades. Se trata de tomar decisiones ya a nivel de arquitectura y de diseño que hagan el sistema inherentemente más resistente a los ataques. ¿Qué tipo de decisiones implica eso en el día a día? Por ejemplo, para una desarrolladora o un arquitecto, ¿cambia cómo enfocan la construcción de una nueva funcionalidad? Cambia bastante, sí. Implica aplicar principios como el de mínimo privilegio, que cada componente o usuario solo tenga los permisos estrictamente necesarios para su función, ni uno más. Defensa en profundidad, o sea, múltiples capas de seguridad, de modo que si una falla, pues otras puedan contener el ataque. Segmentación de redes. Ajá. Y algo muy importante: configuraciones seguras por defecto, lo que llaman Secure Defaults. Esto significa que la configuración inicial de cualquier componente o servicio debe ser la más segura posible, en lugar de configuraciones súper permisivas que luego alguien tiene que acordarse de asegurar. Claro. El objetivo es que la seguridad sea la norma por defecto, no la excepción que hay que añadir. Entiendo, se trata de prevenir los problemas desde la concepción, no solo de detectarlos después. Lo que nos lleva a la sexta y última diferencia clave que marcaba el artículo: las métricas de éxito. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien las cosas en cada caso? ¿Qué medimos? Las métricas siempre reflejan las prioridades, ¿no? DevOps tradicionalmente se enfoca mucho en métricas de velocidad y eficiencia, pues la frecuencia de despliegue, cuántas veces lanzas a producción, el lead time para cambios, tiempo desde el commit hasta producción, el tiempo medio de recuperación o MTTR, Mean Time to Recovery, después de un incidente, y la tasa de fallo de los cambios. Son métricas que miden el rendimiento del pipeline de entrega. Muy centradas en el flujo, en la estabilidad de la producción. Vale. Así que si DevSecOps cambia las prioridades, las métricas también tienen que cambiar. Hecho ya no significa solo entregado, sino entregado y seguro. Eso cambia bastante las reglas del juego, ¿verdad? Totalmente. DevSecOps no ignora las métricas de DevOps porque la velocidad sigue siendo importante, claro que sí, pero añade una capa crucial de métricas de seguridad. Se empieza a medir, por ejemplo, el número y la severidad de las vulnerabilidades detectadas y cuántas se detectan en fases tempranas frente a tardías. El tiempo medio para remediar vulnerabilidades críticas, que sería como un MTTR, pero para seguridad. El porcentaje de cobertura de las pruebas de seguridad automatizadas. El cumplimiento de normativas y estándares. O sea, una visión más completa. Exacto. Se busca una visión holística que equilibre rendimiento, riesgo y postura de seguridad, no solo mirar la velocidad. Vale, con estas 6 diferencias creo que el panorama queda bastante más claro. Para ilustrarlo un poco más, el artículo proponía un ejemplo concreto: desarrollar una nueva plataforma de e-commerce. ¿Cómo se vería la diferencia en la práctica entre un enfoque y otro? Es un buen ejemplo, sí, porque toca muchas áreas. A ver, con un enfoque DevOps más clásico, digamos, el equipo priorizaría entregar rápidamente nuevas funcionalidades: el catálogo de productos, el carrito de la compra, la pasarela de pagos. Usarían CI/CD para automatizar la compilación, los test unitarios, los despliegues frecuentes. Ujú. Las revisiones de seguridad, quizá un análisis de vulnerabilidades o un pentesting, pues podrían hacerse al final de cada sprint largo o justo antes de un lanzamiento importante. El foco principal es sacar el producto al mercado cuanto antes. Velocidad y funcionalidad primero, y la seguridad como un control de calidad que se aplica en puntos clave del proceso. Algo así. Podríamos resumirlo así, sí. Ahora, ¿cómo cambia con un enfoque DevSecOps? Pues la seguridad se teje desde el principio. El proceso podría empezar con un threat modeling, un modelado de amenazas, para identificar riesgos potenciales ya en el diseño mismo de la plataforma, antes de escribir código. Ah, mira. Durante el desarrollo, las herramientas SAST, DAST y SCA estarían integradas en el pipeline CI/CD,
escaneando el código en cada commit o cada vez que se construya una versión. Y me imagino que también habría un foco importante en la formación de los propios desarrolladores, ¿no? En prácticas de codificación segura. Y al desplegar, la infraestructura como código IASC se definiría ya con esas configuraciones seguras por defecto que mencionabas antes, lo que a veces se llama CAC, Security Infrastructure as Code. Exacto. Se usarían imágenes de contenedores que ya están endurecidas, políticas de red restrictivas por defecto, una gestión segura de secretos y credenciales. La seguridad impregna cada paso, no es una ocurrencia tardía que se añade al final. El objetivo es lanzar una plataforma que no solo sea funcional y rápida, sino también robusta frente a amenazas desde el primer día que sale a producción. La diferencia práctica es notable, sí. Entonces, la conclusión inevitable es que DevSecOps es simplemente la versión mejorada de DevOps y que todo el mundo debería adoptarlo sin más. ¿O no es tan simple? Yo no diría mejorada en un sentido absoluto, ¿sabes? Sino más bien una evolución necesaria y una adaptación al contexto actual. Como subraya bien el artículo, no son mutuamente excluyentes, son complementarios. DevOps estableció una base increíble para la agilidad y la colaboración. Eso es indiscutible. Sí. Reconociendo que hoy en día, para la mayoría de las organizaciones, la seguridad no es opcional, es una necesidad. Tiene todo el sentido. Probablemente la realidad en muchas empresas sea una mezcla, ¿no? Intentando adoptar principios de DevSecOps sobre sus prácticas DevOps que ya tenían. Sin duda. Muchas organizaciones están en ese viaje ahora mismo, buscando el equilibrio adecuado para ellas. Quieren mantener la velocidad y la eficiencia que les dio DevOps, pero incorporando esa mentalidad de seguridad primero que define a DevSecOps. Se trata de encontrar la combinación que funcione para su contexto específico, para su negocio. Y como bien apunta el artículo, esa elección final dependerá de factores como el tipo de negocio que tengas, el perfil de riesgo, las regulaciones que te apliquen. No hay una receta única para todos. Correcto. Lo que sí es universalmente valioso, y esto es un pilar tanto en DevOps como en DevSecOps, es la cultura que hay debajo. Esa cultura de mejora continua, de colaboración real entre equipos y de una responsabilidad compartida sobre el producto final. Sin esa cultura, ni las herramientas ni los procesos van a dar todo su potencial. Eso es clave. Muy bien. Pues creo que hemos diseccionado las diferencias clave de forma bastante completa, resumiendo un poco las ideas principales para llevarnos. DevOps y DevSecOps difieran en su foco primordial, velocidad versus velocidad con seguridad integrada, ¿verdad? Eso es. En cómo abordan la seguridad, reactiva versus proactiva con ese shift left. Ajá. En el alcance de la colaboración, DuoDev plus Ops versus tríada Dev plus Sec plus Ops, con responsabilidad compartida. Correcto. En el énfasis de la automatización, eficiencia de entrega versus seguridad integrada en el pipeline. En los principios de diseño, agilidad flexible versus seguro por diseño. Fundamental. Y finalmente en las métricas que definen el éxito. Rendimiento puro versus una visión más holística de rendimiento y riesgo. Esa es una excelente síntesis, sí señora. Resume muy bien las 6 dimensiones clave que nos ayudan a entender los matices y, sobre todo, sus implicaciones en la práctica. Y como reflexión final, parece bastante claro que la dirección general del sector va hacia una mayor integración de la seguridad. DevSecOps no parece una moda pasajera, sino una respuesta lógica casi necesaria a un mundo digital cada vez más complejo y, más hostil. Estoy totalmente de acuerdo. Para muchas organizaciones ya no es una opción, es una necesidad competitiva y casi de supervivencia. Totalmente. Y el elemento más transformador, yo insisto, más allá de las herramientas específicas que uses, es ese cambio cultural hacia la responsabilidad compartida y la proactividad. Cuando la seguridad de verdad se convierte en parte del ADN de todos los equipos, el impacto es enorme. Dejamos una última pregunta en el aire para quien nos escucha. Si ya estamos desplazando a la izquierda la seguridad con el shift left, ¿cuál será el próximo gran desplazamiento? Quizás integrar de forma más sistemática y temprana la privacidad, por ejemplo, siguiendo principios como Privacy by Design. Da para pensar en cómo seguirán evolucionando estos flujos de trabajo, ¿no? Es una excelente pregunta para cerrar. La evolución en tecnología nunca se detiene, eso está claro. Y la integración de nuevas dimensiones como la privacidad, o la ética, o incluso la sostenibilidad en el ciclo de vida del software es, sin duda,
el siguiente horizonte a explorar? Pues con esa reflexión llegamos al final de nuestra conversación de hoy. Si quieres profundizar en todo lo que hemos comentado hoy, recuerda que tienes el artículo completo en el blog. Te he dejado el enlace directo en la descripción de esta charla para que puedas consultarlo. No dejes de visitarlo en nivelepsilon.com. Ha sido un placer, como siempre, compartir estas ideas y explorar estos conceptos tan interesantes. Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima en Nivel Epsilon.